En los encuentros anteriores en que hemos trabajado la obra de Gessen, Teoría del Conocimiento, hemos hecho básicamente dos tipos de lecturas. Una sobre la introducción a esta teoría del conocimiento, la introducción general al libro, con sus tres partes: la esencia de la filosofía, a la que se acercó a través de varios métodos y fue descubriendo elementos materiales y elementos formales para construir la definición o la esencia de la filosofía. Igualmente hicimos una rápida pasada a la posición de la teoría del conocimiento en el sistema de la filosofía, puesto que habitualmente nosotros tenemos un esquema desde el cual venimos trabajando ya los 2 grados, y la lectura que hace el autor pues coincide, aunque con otros términos, con otros nombres, con la posición de la teoría del conocimiento o epistemología dentro de la filosofía. Y recomendé una lectura de la historia de la teoría del conocimiento. En un segundo encuentro leímos el fenómeno del conocimiento y los problemas contenidos en él. Aquí ya estuvimos ayudados de un organizador gráfico en que fui distribuyendo las distintas nociones básicas que se iban presentando en la descripción del fenómeno del conocimiento antes de entrar a la teoría del conocimiento, es decir, a la filosofía sobre el conocimiento. Hoy iniciamos con el primer problema de los 5 propuestos por el autor sobre la teoría del conocimiento, los 5 problemas contenidos dentro del problema mayor llamado el conocimiento. Ese primer problema es el de la posibilidad del conocimiento. Vamos a realizar una lectura intertextual dentro del mismo libro. Normalmente, al llegar a este punto, yo les solicito: 1, la fenomenología. ¿Qué dice la fenomenología frente a este problema que se va a desarrollar? 2, en esa misma fenomenología, ¿cuál es el problema que se plantea? ¿Cuál es la pregunta, la cuestión que nos plantea el autor? Y 3, las distintas respuestas de la filosofía a lo largo de la historia. El cuarto punto habitualmente es el desarrollo histórico de cada una de las respuestas. Por eso les decía que hay que tener en cuenta la historia de la teoría del conocimiento que ya nos ha presentado el autor en páginas anteriores. Voy a hacer una lectura comentada en este primer problema, la posibilidad del conocimiento. Voy a hacer una lectura comentada sobre la parte pertinente de las respuestas que nos presenta el autor. En la primera respuesta, que él llama dogmatismo, seré más explícito en mis comentarios, puesto que lo que me interesa es acercarlos a la terminología que utiliza el autor, a la construcción del texto y, por tanto, en la identificación de marcadores textuales que nos ayuden a organizar la lectura. Entonces, cuando nos habla de dogmatismo, dice así: entendemos por dogmatismo doctrina fijada. Así define él el dogmatismo, y ya veremos más adelante que cuando nos explica este término no hay ninguna doctrina y por tanto no se ha fijado, pero es el término que utiliza. Entendemos por dogmatismo aquella posición epistemológica, o sea, la respuesta que he llamado yo, para la cual no existe todavía el problema del conocimiento. El conocimiento simplemente es o está
y no se le plantea como un problema que hay que estudiar o resolver. El dogmatismo da por supuestas la posibilidad y la realidad, dos elementos distintos, del contacto entre el sujeto y el objeto. Recordando la fenomenología, sabemos qué es el objeto y qué es el sujeto. Entonces el dogmatismo lo da por supuesto. Fíjense que no es que explique una doctrina y la fije, simplemente es una suposición. Es para el dogmatismo comprensible de suyo directamente que el sujeto, la conciencia cognoscente, aquí no está haciendo una enumeración, está diciendo de manera diferente lo mismo, sujeto o conciencia cognoscente. Cognoscente significa que conoce, la conciencia que conoce. Es para él comprensible de suyo que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprehende su objeto. Atención aquí a esa palabra con H intermedia, más adelante me refiero a ella. Esta posición se sustenta en una confianza en la razón humana todavía no debilitada por ninguna duda. Habría que preguntar, ¿qué es lo que se debilita con la duda? ¿La razón? No, no es eso. Lo que se llega a debilitar es la confianza en la razón humana. Este hecho de que el conocimiento no sea todavía un problema para el dogmatismo descansa en una noción deficiente de la esencia del conocimiento. La esencia del conocimiento es otro de los problemas de la teoría del conocimiento. En el orden presentado acá es el tercero. Entonces están relacionados el primer problema, posibilidad, y el tercero, esencia del conocimiento. Y esa es la razón por la cual en el organizador gráfico de la lectura por computadora anterior les decía que había que tener otra posibilidad de lecturas. Muchas de las características que yo di en la posibilidad del conocimiento podrían ir más adelante en la tercera columna cuando se hablaba de esencia del conocimiento. El contacto entre el sujeto y el objeto no puede parecer problemático a quien no ve que el conocimiento representa una relación. Una relación es diferente a un objeto, a una cosa y a otra cosa. Establecer la relación entre las dos es lo que puede crear el problema. Una cosa es la cuerda de la guitarra y otra cosa es la mano. Para que se produzca el sonido, pues se necesita la relación de la cuerda con la mano. Entonces esto es lo que no ve, lo que Hessen llama el dogmatismo. Y esto es lo que le sucede al dogmatismo, no ve esa relación. No ve que el conocimiento es por esencia, no ve que el conocimiento es por esencia una relación entre el sujeto y el objeto. Cree, por el contrario, que los objetos del conocimiento nos son dados absolutamente, es decir, en su totalidad. No se reserva nada al objeto, sino que lo da todo al sujeto. Nos son dados absolutamente y no meramente por obra de la función intermediaria del conocimiento. La manera como el sujeto llega a tener algo del objeto es a través de una función intermedia entre el sujeto y el objeto. Esa función intermedia es el conocimiento, y a esa intermediación es que hace referencia a la palabra que había mencionado arriba, aprehende. Es decir, que no es de manera inmediata, sino por una intermediación. ¿Intermediación de qué? Del proceso o de la función del conocimiento.
El dogmático no ve esta función. ¿Por qué no la ve? Y esto pasa no solo en el terreno de la percepción, sino también en el del pensamiento. Aquí tenemos que volver al texto de la fenomenología cuando nos está hablando de psicología y lógica, de las esferas de la psicología y las esferas de la lógica. Entonces lo remito allá si no tienen esa claridad en este momento. El terreno de la percepción es psicología y el del pensamiento es el de la lógica. Según la concepción del dogmatismo, los objetos de la percepción y los objetos del pensamiento, dos tipos de objetos, atención, nos son dados de la misma manera. Digo atención porque si lo leemos a nosotros nos parece que se refiere a lo mismo, pero no, una cosa es un objeto de la percepción y otra cosa un objeto del pensamiento. Percibo, veo el libro, pienso en la cantidad de raíz cuadrada de pi. Los objetos de la percepción y los objetos del pensamiento nos son dados de la misma manera, así lo piensa el dogmatismo. Es decir, directamente en su corporeidad. Aquí es lo que yo digo de la totalidad del objeto. Pienso en la silla y todo el cuerpo, toda la realidad de la silla está en mi cabeza. Así interpreta Hesse el dogmatismo. Es decir, me traigo toda la silla, no solo lo que podríamos llamar sus características. En el primer caso, es decir, los objetos de la percepción, se pasa por alto la percepción misma, mediante la cual únicamente nos son dados determinados objetos, objetos que pueden ser percibidos por los sentidos, que son sensibles. Acuérdense cuando se habló de cosmología de los sensualistas, ahí está la raíz de esto. En el segundo caso, es decir, los objetos del pensamiento, la función del pensamiento es la que no se tiene en cuenta. Y lo mismo sucede respecto al conocimiento de los valores. Esta parte la voy a leer un poco seguida. También los valores existen pura y simplemente para el dogmático, allá afuera, fuera del pensamiento. El hecho de que todos los valores suponen una conciencia valorante, que es diferente a la conciencia cognoscente, por lo menos en su función, permanece tan desconocido para el dogmático como el de que todos los objetos del conocimiento implican una conciencia cognoscente. Es decir, el objeto dado para conocerse requiere que el sujeto tenga la capacidad de conocimiento. El objeto dado para valorarse requiere que el sujeto tenga la capacidad de valorar, o sujeto o conciencia valorante. El dogmático pasa por alto lo mismo en un caso que en otro, el sujeto y su función. Entonces fíjense que el análisis nos lleva a hablar de distintos tipos de objetos y distintas funciones en el sujeto, y más allá que el dogmático, según Hesse, no tiene en cuenta al objeto, puesto que pasaría todo el objeto directamente al conocimiento. Con arreglo a lo que acabamos de decir, puede hablarse de dogmatismo teórico, ético y religioso. Es decir, primero lo explicó y ahora lo nombra. O sea, primero están las definiciones y ahora las palabras que serían el concepto. La primera forma de dogmatismo se refiere al conocimiento teórico, dogmatismo teórico. Las dos últimas al conocimiento de los valores, dogmatismo ético y religioso. En el dogmatismo ético se trata del conocimiento moral, bien y mal, en el religioso del conocimiento religioso. Interesante que aquí se diferencien los dos elementos.
lo ético de lo religioso. Como actitud de hombre ingenuo, y atención a esta palabra ingenuo que la repetirá en otras ocasiones el autor, el hombre ingenuo es el sencillo, el que no se complica con el pensamiento, el que no tiene pensamiento crítico, el que no se ha formado para conocer. Como actitud de hombre ingenuo, el dogmatismo es la posición primera y más antigua, tanto psicológica como históricamente. Psicológicamente, pues seguramente nos ha pasado a nosotros, que como no hemos pensado en cómo se produce el conocimiento, simplemente lo damos por hecho. Entonces, psicológicamente somos en ese sentido o hemos sido dogmáticos. Y atención a lo otro, tanto psicológica como históricamente. Aquí es donde empezamos a entrar al desarrollo histórico del dogmatismo. Entonces, hemos hecho la presentación que hace el autor sobre el dogmatismo, nos ha hecho la división o clasificación del dogmatismo y ahora empieza a hablarnos de la historia del dogmatismo. Entonces, nos volvemos a remitir al texto de Historia de Teoría del Conocimiento. El periodo originario de la filosofía griega domina de un modo casi general. Las reflexiones epistemológicas, es decir, sobre la teoría del conocimiento, no aparecen en general entre los presocráticos, es decir, los filósofos anteriores a Sócrates. Y aquí nos definen a algunos: los filósofos jonios de la naturaleza, es decir, los que veíamos nosotros en cosmología, los eleáticos, Heráclito y los pitagóricos. Estos pensadores se hallan animados todavía por una confianza ingenua en la capacidad de la razón humana, como ya lo había mencionado al inicio del dogmatismo. Vueltos por enteros hacia el ser, hacia la naturaleza, no sienten que el conocimiento mismo es un problema, porque lo que ellos están observando, su objeto de conocimiento, es la naturaleza, no el conocimiento como objeto de conocimiento. Por eso no sienten que el conocimiento mismo es un problema. Este problema se plantea con los sofistas, lo vuelve a decir. Estos son los que proponen por primera vez el problema del conocimiento y hacen que el dogmatismo, en sentido estricto, es decir, que no se problematice, resulte imposible para siempre dentro de la filosofía. Es decir, desde los sofistas, que son un poco anteriores, son contemporáneos de Sócrates, ya deja de aparecer en filosofía esta conciencia ingenua, este hombre ingenuo, sino que ya viene a formarse la conciencia crítica, podríamos llamar el pensamiento filosófico, que como he dicho muchas veces, al unirse con el pensamiento religioso, dio origen al pensamiento teológico, y en ese pensamiento teológico, que tiene como base este desarrollo también, pues es posible la ciencia en la Europa cristiana. No surge la ciencia en ningún otro lado. Entonces hay que tener en cuenta estos procesos de historia del pensamiento. Desde entonces encontramos en todos los filósofos reflexiones epistemológicas bajo una u otra forma. ¿Sí? Fíjense que nos hablan de reflexiones, no de teorías, porque no se dedican a estudiar el conocimiento, pero sí se acercan a estudiar algunos aspectos de él. Cierto que Kant, que ustedes ya lo ubican en siglo bastante distante de los sofistas, creyó deber aplicar la denominación de dogmatismo a los sistemas metafísicos del siglo XVII. Es decir, aquí un filósofo se está refiriendo con la misma palabra a otros sistemas filosóficos que, de acuerdo con lo que está diciendo Hessen,
no son ingenuos y por tanto no son dogmáticos. Entonces, ¿en qué sentido lo va a decir Kant? Pero esta palabra tiene en él, en Kant, una significación más estrecha, como se ve por su definición de dogmatismo en la Crítica de la Razón Pura, un libro de él. Dice Kant: el dogmatismo es el proceder dogmático de la razón pura en la crítica de su propio proceder. Es decir, yo me puedo dedicar al pensamiento filosófico, pero si no reflexiono sobre mi pensamiento, estaría siendo dogmatismo. Sucede hoy en día con el cientificismo, que no cuestiona el conocimiento general ni el conocimiento de la ciencia y se vuelve dogmático en el sentido kantiano. El dogmatismo es para Kant la posición que cultiva la metafísica sin haber examinado antes la capacidad de la razón humana para estudiar la metafísica. Igual que hablábamos de la conciencia valorante frente a los valores o la conciencia cognoscente frente al conocimiento. En este sentido, los sistemas pre-kantianos, o sea, anteriores a Kant, de la filosofía moderna, son en efecto dogmáticos, pues utilizando la categoría que ha hecho Kant. Pero esto no quiere decir que en ellos falte aún toda reflexión epistemológica y todavía no se sienta el problema del conocimiento. Hay elementos, pero no están centrados en definir, en estudiar el proceso del conocimiento. Las discusiones epistemológicas en Descartes y Leibniz prueban que no ocurre así. No puede hablarse, por tanto, de un dogmatismo especial. No se trata de un dogmatismo lógico, sino de un dogmatismo metafísico. Entonces, fíjense cómo nos clasifica otra vez al dogmatismo. Así he dado lectura comentada a la respuesta del dogmatismo. Y repito, hemos visto las definiciones, hemos visto la división o clasificación y hemos visto la historia. Es muy importante volver a la historia de la teoría del conocimiento que nos ha presentado Gessen, en que nos habla precisamente que en la Edad Antigua y en la Edad Media no hay teorías del conocimiento, sino solo reflexiones. Por eso aquí saltan también de la Edad Antigua con los sofistas hasta la Edad Moderna con Kant. Paso ahora a una breve lectura de marcadores textuales sobre el escepticismo. Extrema se tangum, frase que no entendemos en castellano y que en esta oportunidad sí la traduce el autor. Los extremos se tocan. Entonces vamos a ver de qué extremos se refiere. Esta afirmación es también válida en el terreno epistemológico. El dogmatismo se convierte muchas veces en su contrario, en el escepticismo. Entonces ya sabemos, el escepticismo es lo contrario del dogmatismo y por lo tanto son extremos. Mientras aquel considera la posibilidad de un contacto entre el sujeto y el objeto como algo comprensible de suyo, éste la niega. Según el escepticismo, el sujeto no puede aprehender el objeto. Ahí está la definición. El conocimiento en el sentido de una aprehensión real del objeto es imposible, según él. Por eso no debemos pronunciar ningún juicio, sino abstenernos totalmente de juzgar, porque el juicio presupone un conocimiento, y si no tenemos posibilidad de conocer, no podemos juzgar. Mientras el dogmatismo desconoce en cierto modo al sujeto, el escepticismo no ve el objeto. Su vista se fija exclusivamente en el sujeto en la función del conocimiento, que ignora por completo la significación del objeto.
Su atención se dirige íntegramente a los factores subjetivos del conocimiento humano, subjetivos es decir, del sujeto. Observa cómo todo conocimiento está influido por una índole, una característica del sujeto y de sus órganos de conocimiento, así como por circunstancias exteriores, medios, círculo cultural, etc. De este modo escapa a su vista el objeto, que es sin embargo tan necesario para que tenga lugar el conocimiento, puesto que el conocimiento representa una relación entre un sujeto y un objeto. Entonces se queda mirando al sujeto, no mira nada más. Igual que el dogmatismo, también el escepticismo puede referirse tanto a la posibilidad del conocimiento en general como a la de un conocimiento determinado. En el primer caso, a la de un conocimiento, estamos ante un escepticismo lógico. Se le llama también escepticismo absoluto o radical. Cuando el escepticismo se refiere solo al conocimiento metafísico, hablamos de un escepticismo religioso. Según el primero, es imposible el conocimiento moral, según el último, el religioso. Finalmente hay que distinguir entre el escepticismo metódico y el escepticismo sistemático. El metódico designa un método, el sistemático una posición de principio, es decir, no se puede conocer. Las clases de escepticismo que acabamos de enumerar son solo distintas formas de esta posición. El escepticismo metódico consiste en empezar poniendo en duda todo lo que se presenta a la conciencia natural como verdadero y cierto, para eliminar de este modo todo lo falso y llegar a un saber absolutamente seguro. Es la duda metódica de Descartes. Atención cómo empieza el siguiente párrafo. El escepticismo se encuentra ante todo en la antigüedad. Entonces empieza la historia. Siguiente párrafo. El escepticismo medio o académico, cuyos principales representantes son, y nos utiliza los primeros siglos, el escepticismo posterior, cuyos principales representantes son siglo antes de Jesucristo, empírico del siglo II después de Jesucristo. También en la filosofía moderna encontramos el escepticismo, un párrafo dedicado a eso. Es palmario que el escepticismo radical o absoluto se anula a sí mismo. Palmario, claro, evidente, tan claro como la palma de la mano. Afirma que el conocimiento es imposible, pero si con esto expresa un conocimiento, en consecuencia considera el conocimiento como posible de hecho y sin embargo afirma simultáneamente que es imposible. El escepticismo incurre pues en una contradicción consigo mismo. Es decir, si el dogmatismo se acabó con las primeras reflexiones, el escepticismo al tratar de explicarse se contradice y deja de ser una respuesta filosófica. Como ya han visto los escépticos antiguos, el defensor del escepticismo, solo absteniéndose de juicio, puede escapar a la contradicción consigo mismo que acabamos de descubrir. Hemos trabado también conocimiento con una forma mitigada del escepticismo. Según ella no hay una verdad ni certeza, pero sí probabilidad. El escepticismo general o absoluto es, según esto, una posición íntimamente imposible. Por errado que el escepticismo sea, no se le puede negar cierta importancia para el desarrollo espiritual del individuo y de la humanidad. Es decir, es importante como un paso intermedio. Es un fuego purificador de nuestro espíritu que limpia éste de prejuicios y errores y le empuja a la continua comprobación de sus juicios. Quien haya vivido íntimamente el principio fáustico, yo sé que no podemos saber nada. Fáustico es uno de los personajes de la literatura, no se les olvide. Procederá con la mayor circunspección y cautela en sus indagaciones. Y luego nos terminan de hablar de la historia de la filosofía del escepticismo. Para la lectura de las otras tres respuestas,
pues ya tenemos el esquema general planteado. Dogmatismo y escepticismo son extremos, por consiguiente las otras respuestas se encuentran intermedias. La tercera respuesta nos habla de subjetivismo y relativismo. De alguna manera están relacionadas, y ya teniendo en claro cómo una de las respuestas anteriores no mira al sujeto y otra no mira al objeto, sabremos distribuir estas dos posiciones en medio de las dos extremas que ya hemos mencionado, de tal manera que ya tendríamos en una gráfica los dos extremos y dos posiciones intermedias, y todas relacionadas entre sí, unas más cercanas al dogmatismo, otras más cercanas al escepticismo. En el pragmatismo tendremos que revisar, y aquí está la clave de la lectura del pragmatismo, tendremos que revisar en la fenomenología la relación que se expone entre conocimiento y acción. El conocimiento es un cambio en el sujeto porque tiene ahora la imagen que antes no tenía, y de esa manera es el objeto el que determina al sujeto. En cambio, en la acción es al contrario. El sujeto es el que cambia al objeto. De tal manera que aquí el pragmatismo nos va a cambiar también el criterio de verdad. La clave aquí está en que lo verdadero es lo útil. Lo que no es útil no es verdadero y por consiguiente no es conocimiento. Al final tenemos la quinta respuesta, el criticismo, que se debe en buena medida a Kant y se basa en lo que ya hemos explicado de Kant en la lectura del escepticismo. Continúen entonces la lectura de estos 5 problemas en lo que se refiere fundamentalmente a la definición de la respuesta que se da y en su relación con las otras respuestas. Un segundo criterio pues es cómo se puede subdividir o clasificar, y el tercer criterio es el desarrollo histórico de cada una de estos elementos. En la prueba estarán preguntas generales sobre esta lectura, de tal manera que lean, relean, toman apuntes y luego vayan a la prueba. Hasta el próximo encuentro.